Dios es bueno. Recuerda que Dios es bueno. Amén. Y bueno, seguimos hablando. Hoy es el último día. Estamos hablando, este mes hemos estado hablando de lo que es lámpara. Y la lámpara del Señor, la palabra del Señor ha traído revelación a nosotros de diferentes formas durante este mes. Pero hoy el Señor trae una revelación más y dice: no te conformes con menos. Dile al que está a tu lado: no te conformes con menos. Amén. Y bueno, tenemos a un Dios que es omnipresente y es un Dios que da bendición en abundancia. Y vamos a la palabra, a Josué, capítulo 15, versículo del 16 al 19, y Jueces, capítulo 1, versículo del 12 al 15. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija a Acsa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Y él le dijo a su hija Acsa por mujer. Él le dio a su hija Acsa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negueb, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Amén. Y bueno, vemos aquí algo interesante. Bueno, recordemos a Caleb, vamos al contexto de Caleb. Caleb fue uno de los espías que fue a la tierra de Canaán, que Moisés envió junto con 12 príncipes. Entre esos estaba Caleb y Josué, que fueron los que trajeron un reporte, un buen reporte de todo lo que vieron en la tierra de Canaán, ¿ya? Trajeron un buen reporte, mientras los demás venían diciendo que vieron gigantes, que los iban a comer como langostas, y vinieron dando un pésimo reporte de todo lo que estaba en la tierra que Dios había prometido. Josué y Caleb dieron un reporte de que si Dios está con nosotros, vamos a conquistar, vamos a este tiempo. Amén. Y bueno, Acsa era la hija de Caleb. Amén. Y entonces, cuando llegó el tiempo, Dios le dio uno de los mejores territorios a Caleb, que fue la tierra de Hebrón, ¿ya? Y cuando él le da la tierra de Hebrón, en esta época ya Caleb tenía 80 años, y Caleb va y pelea, y era no como ahora. Entonces era con espada, con lo que había, cuerpo a cuerpo, y este hombre de 80 años en plena batalla, y conquistó la tierra de Hebrón. Pero en medio de esta tierra había también otro terreno que había que conquistar, y era Debir, una tierra que era de una ciudad fortificada. Entonces imagínese usted, este varón dice: bueno, nos falta conquistar esta tierra. Al que vaya, al que la conquiste, ¿ya? A ese le voy a dar por premio a mi hija Acsa. O sea que Acsa tenía que ser una hija que tenía unos niveles altos, porque tenía un papá que era nivel alto. Amén. Entonces, este hombre dice: yo no se la voy a dar a cualquier pelele miedoso ahí, no, alguien que me la cubra, que tenga valentía, que la vaya a proteger, que la vaya a cuidar. No es cualquiera, no es ningún por ahí. Y entonces, esta mujer también se ve que tenía un nivel alto de su padre, ¿ya? Y tenía que tener un nivel alto del hombre que iba a estar con ella. Amén. Entonces, hoy en día, por eso los jóvenes tienen que tener en cuenta, cuando tenemos las niñas, cuando tienen un nivel alto y le dicen: uy, qué bonitos ojos tienen. Oh, mijo, y si vieras, y se ven azules con el sol. O sea, no te engaña, no te engaña. Ya, usted tiene un nivel alto, usted sabe quién es. Amén. Y sabe qué es lo que tiene que llegar a su entorno. Amén. Entonces, espanta las moscas. Y entonces, es aquí, ¿qué significa Acsa? Acsa significa pulsera, fuerza, propósito. Amén. Y bueno, y Caleb cumple su palabra. Va uno que se llama Otoniel
y va y conquista la tierra de de Debir. Y una ciudad fortificada la conquista y la presenta a Caleb. Y Caleb cumple su promesa. Lleva a su hija para entregarla, pero cuando va a entregar a su hija, vemos aquí un punto importante. Cuando va a entregar a su hija, el esposo, el que va a ser su esposo, Otoniel, le dice: pídele a tu papá tierras. ¿Ya? Pero Axa ya sabía que eso lo tenía. Amén. Y dice que ella se baja, humildemente, ella se baja de su asno y llega a su padre. Vamos a ver aquí qué pasa. Josué 15, versículos 18 y 19. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Amén. Y vemos aquí que ella le dice: concédeme un don. Ojo, ya ella sabía que tenía la tierra. Ya. Entonces, ¿qué es lo que necesita ahora? Fuentes de agua. Amén. Y le pide: dame fuentes de agua. Y entonces su papá no solo le da las fuentes de agua, sino que le da las de arriba y las de abajo. Le dio 2 fuentes. Amén. Y entonces vemos aquí que su padre es generoso. ¿Cuántos tenemos un padre generoso? Vamos a Santiago, capítulo 4, versículos del 2 al 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Amén. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Y esto confronta, porque muchos de pronto estamos pidiendo y hacemos un pliego de peticiones para el Señor. Señor, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Pero vemos aquí algo. Axa nos muestra la humildad. Ella se baja de su asna, porque ella, ¿qué necesidad tenía de bajarse? Ella podía pedirla desde acá arriba. Pero ella se baja y honra a su padre. Y le dice: Padre, tú y yo tenemos que aprender a honrar a Dios. Muchas veces entramos a la presencia del Señor y nos vamos con el pliego de peticiones. Pero ¿cuántos de nosotros le decimos: Señor, te amo, gracias, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias porque me amaste primero, gracias porque has estado ahí, porque aunque yo no te he visto, tú estás conmigo? Amén. Y muchas veces creemos y vamos ante el Señor y creemos que nos las merecemos todas y que el Señor tiene que estar ahí para nosotros. Porque es que estoy yo, llamé yo, entonces el Señor me tiene que escuchar. Y ahí sí nos acordamos de la palabra: tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Y entonces creemos que el Señor tiene que estar ahí. Ven, mijita, ¿qué quieres? Y no aprendemos a honrar. Amén. Entonces, ojo, no pidamos con soberbia, pidamos con humildad, reconociendo que el dador del cielo, el dueño del cielo, de la tierra y de todo, es el Señor. Amén. Y entonces, ella, aparte de eso, que pide con humildad, ojo, ella sabía que tenía una bendición. ¿Cuántos saben que tienen una bendición en su vida? ¿Cuántos durmieron en una cama hoy? ¿Le dimos gracias al Señor por esa cama? Yo tengo un amigo que dice por ahí: compa, voy a recoger mis apuestas. Claro, porque muchas veces pensamos que todo debe estar ahí por sentado, es que debe ser así. Y ojo, muchas veces se nos olvida y no somos agradecidos. Y no tenemos una buena actitud y no reconocemos las bendiciones que tenemos. Tenemos manos, tenemos pies, nos levantamos, caminamos. Y bueno, aquí hay dos médicos de testigos. Lo que se vivió con el COVID, las personas que tenían que tener un respirador y todas estas cosas porque no podían respirar por sí solas. Usted y yo respiramos, estamos bien. Y lo damos por sentado. Y nuestro corazón a veces sentimos que nos está faltando más.
Hemos renegado, de pronto algunos comieron hoy huevo, otros calentados y se quejaron. ¿Sabes? Tenemos que tener una actitud correcta y tenemos que aprender a valorar y a dar gracias por la bendición que tenemos cada día. Amén. Y entonces vemos, ella vio a su padre, un padre honorable, un padre que era un ejemplo, pero sobre todo un padre que amaba a Dios, que honraba a Dios y que en todo momento sabía que Dios iba a estar a su lado. Amén. Entonces ella vio que tenía una bendición. Ojo, y cuando tú y yo sabemos y reconocemos que tenemos una bendición, podemos pedir lo suplementario. Amén. Pero muchas veces no reconocemos primero que tenemos una bendición en nuestras vidas. Vamos a Jueces, capítulo 1, versículo 15. Entonces ella le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negueb, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y fíjense lo importante que ella pidió. Ya tenía territorio, pero pide las fuentes. Ojo, pidió con sabiduría. Ella no pidió lujos, ella no pidió cosas personales. Ella pidió fuentes porque había un pueblo detrás de ella. Venían servidores, venía gente que iba a estar en esta tierra y esta gente tenía que ser bendecida. Estaba en un desierto y esta mujer sabía que aún en medio de este desierto podían hacerlo florecer. Amén. Y necesitaban un recurso importante y eran las aguas. ¿Has analizado tu vida cuál es el recurso que necesitas? Hoy hemos dado por sentado, tenemos la bendición y no, Dios proveerá, sí, Dios proveerá. Dios te ha dado una bendición, pero hay unos recursos que el Señor quiere darte. Pero tú y yo tenemos que pedirlos. Tener un corazón dispuesto para pedir al Señor con humildad y reconocer que en medio de mi bendición Dios me va a dar más. Amén. ¿Cuántos saben que Dios les va a dar más? Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 33, que nos dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Fíjate algo, el Señor nos está hablando y nos está diciendo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos va a ser añadido. Pero fíjate aquí algo. Cuando Axa pide las aguas, no pide nada más para ella sola, pide para todo el pueblo que va a venir con ella. Cuando vamos a la palabra y nos vamos a Samuel y vemos a Ana que pidió un hijo y dijo: un hijo para que te adore. Cuando vemos a Salomón y dile: dame sabiduría para guiar a tu pueblo, el Señor le dio sabiduría. ¿Sabes? Porque Dios se agrada cuando tú y yo hacemos unas oraciones que van más allá de los límites, que van más allá de mi petición personal de casa, carro y beca. Y es cuando esas bendiciones son para bendecir a otros, que implica bendecir a otras personas. Amén. Y cuando tú pides estas oraciones que trascienden, el Señor se agrada. Cuando tú pides por el crecimiento del reino de Dios, cuando pides que te dé sabiduría para guiar, para enseñar a otros, el Señor se agrada. Y es una oración que va a tener una pronta respuesta. Dile al que está a tu lado: esa oración tiene pronta respuesta. Amén. Y vemos aquí algo importante. Esta mujer tenía una fortaleza. Vamos a Lucas capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Tenemos que tener fortaleza. Muchas veces nosotros empezamos a pedir algo y entonces nos empezamos a quejar. Ay, yo oro y el Señor no me responde. Ora. Si lo deseas, ora. Si lo quieres, persevera. Y sé diligente, porque tenemos que orar, pero también tenemos que ser diligentes en lo que vamos a pedir. Entonces, ahí donde tú estás, si tienes una petición al Señor, yo siempre cuando me reúno con las personas y le digo: bueno, ¿qué quieres? Haz un plan. Y siempre les digo: escribe.
Porque la visión hay que escribirla. Y escribe una cita bíblica al lado. Que quiero salud, pongo ahí salud. Que quiero comprar mi casa, que quiero estudiar, que quiero. Pon la cita bíblica y comienza a orar por ese proyecto. Que quiero irme para la NASA. Bueno, ponga la foto de la NASA y ponga ahí la cita bíblica que le diga: lo que parezca imposible es posible para Dios. Pero tú y yo tenemos que enfocarnos en la visión. Amén. No sé si recuerdan, de pronto los que tienen más tiempo aquí con la iglesia, hubo un año en el que pusimos la visión de la iglesia y teníamos ahí un estadio, teníamos un hogar geriátrico, teníamos una escuela y teníamos una escuela de alabanza. Les decía: vean, oremos con base en eso, oremos, ¿qué tiene el Señor para nosotros? Y usted y yo tenemos que hacerlo. Y en la medida que el Señor va dando, usted va chuleando ahí y va, y, pastor, ¿y puedo poner otra? Claro, cambia y ponga otra. Pero ¿sabes? Muchas veces no sabemos pedir. Y el Señor hoy nos está animando a que sepamos que vamos a pedir. Pero, ojo, que plasmemos esa visión. Amén. Y entonces, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener un compromiso. Tenemos que comprometernos, fortalecernos en el Señor y saber que si yo le estoy pidiendo al Señor, mi compromiso, ¿cuál es? Buscar su presencia. Y sabes, eso nos cuesta mucho. Todos los días usted y yo tenemos que buscar la presencia de Dios. Pero busque la presencia del Señor, no nada más para pedir, búsquela teniendo una relación con el Señor. Una relación constante, una relación de intimidad, una relación en donde usted pueda sentir, aprenda a sentir cuando el Señor le habla. Porque muchas veces le hacemos el pliego de peticiones y cerramos y decimos: amén, Señor Jesús, y ya. ¿Hablaste con el Señor? ¿Qué te dijo el Señor hoy? ¿Qué tiene Dios para tu vida hoy? Entonces muchas veces nosotros queremos usar al Señor y nos quejamos. ¿Cuántas veces ustedes no han oído en un matrimonio una mujer que dice: no, me utilizas? O el hombre: nada más me tienen de cajero, de cajero, de cajero, pero ni un tinto me brindan. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros somos así con el Señor. Queremos que el Señor atienda nuestros pliegos de peticiones, pero no estamos dispuestos a decirle: Dios, sabes que te amo. Gracias por este día, gracias por mis hijos. Gracias por mi esposo, porque tú estás trabajando en él. Por mi vida, porque estás trabajando. Entonces, es aquí donde tú y yo tenemos que cambiar nuestra actitud. Y decirle al Señor: Señor, gracias por esos dones, por esos talentos y por la bendición que ya tienes para mí. La que ya me diste, porque hoy tú y yo estamos aquí porque tenemos en la mano, independiente de lo que tengamos puesto, el solo hecho que estemos vivos ya es una bendición. Amén. Entonces es aquí donde ella pide una bendición y pide las fuentes. Le dan las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. ¿Y la fuente de arriba qué significa? Presencia de Dios. La fuente de arriba significa el Espíritu Santo. Significa ese favor inmerecido de Dios. Significa revelación de la palabra. Significa sabiduría. Amén. Vamos a Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Entonces, cuando tú y yo creemos en el Señor, tenemos esa fuente de arriba. Hay esa bendición, ese crecimiento espiritual que nos va a llevar a un nuevo nivel de la mano del Señor. Amén. Pero también le pide las fuentes inferiores. Vamos a Salmos, capítulo 1, versículos 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Entonces le pide las fuentes de abajo. ¿Y cuáles son las fuentes de abajo? Dice: y será como árbol firme, fresco, fructífero, o sea, F al cubo. Firme, fresco, fructífero. Vamos a tener bendiciones.
Es la bendición de los recursos económicos, es la bendición de los contactos divinos, es la bendición que tú y yo necesitamos aquí en la tierra. Esas cosas materiales el Señor también te las va a dar. Amén. Y es aquí donde tú y yo decimos, ¿sabes qué? No me voy a conformar con menos, porque Dios ya me dio una bendición, pero Él está dispuesto a darme más. Amén. Solo tengo que aprender a pedir. Solo tengo que aprender, cambiar mi actitud y aprender a honrar a Dios. Amén. ¿Y cómo respondemos nosotros a cada situación? Esto es importante. Fíjense algo, Axel recibió un desierto. ¿Cómo respondes tú al desierto? ¿Cómo respondemos a esto? ¿Maldecimos? ¿Murmuramos? ¿Nos quejamos? Nos estamos quejando, parecemos una caja de pollitos todo el tiempo quejándonos por lo que tenemos, por lo que no tenemos. O tenemos miedo, tenemos falta de fe, nos ponemos ansiosos. No estamos satisfechos con lo que comemos, no estamos satisfechos con la iglesia, no estamos satisfechos con el colegio, la universidad en donde estamos, no estamos satisfechos con nada. ¿Sabes? Axa no se quejó. Ella no le dijo al papá, ay, ¿y esto es lo que me vas a dar? ¿Un desierto? No, ella le dijo, ya me has dado tierra. Ahora te ruego me concedas un don. Ojo, supo pedir. No fue imprudente. No fue con un mazo en la mano. No se fue quejando. Si le dijo, te ruego me concedas un don. Y su padre se agradó tanto en ver la provisión. Esta mujer que era tan sabia, que le da las dos corrientes de arriba y de abajo. Amén. Es importante que tú y yo aprendamos a pedir al Señor. Y ojo, el Señor nos entrega una parte de la bendición, pero Él está viendo cuál es nuestra actitud. Él está viendo y nos está examinando. De acuerdo a la actitud que nosotros tenemos, van a venir los recursos que van a venir a engrandecer esta bendición. Amén. Pero muchas veces nuestra actitud es egoísta. Nuestra actitud es de queja, es de menosprecio. Y el Señor hoy te está diciendo, cambia tu actitud y como palabras más, palabras menos, ubícate. Dile que está a tu lado, ubícate. Aprende a pedir. Porque muchas veces estamos desubicados. Amén. Entonces, tenemos que aprender a pedir. Si el Señor te dio un esposo, cuídalo, bendícelo. Ya te dio la bendición. Amén. Lo demás, Señor, que sea atento, que sea atenta, que sea detallista, que no sea de mal genio. Eso va a ser lo accesorio. Sigue orando, pero pide con fe. Porque muchas veces, Señor, y esa fue la que me diste. Me diste una olla de presión. Para nada. Gracias, porque hoy a presión o no, Señor, me la diste. Amén. Y si es hoy a presión, ablanda lo que esté duro, Señor. Señor, gracias, porque esta olla a presión, Señor, va a ser una mujer de oración, una mujer de guerra, una mujer que se va a poner en batalla, va a pelear por la familia, por los bienes y por todas las peticiones que yo tengo también. Va a orar por los dos. Amén. Empecemos a declarar y a bendecir lo que Dios nos ha dado. Bendice a los tuyos. Bendice a tu familia y comienza a declarar palabra de bendición. Y esa muchas veces tenemos trabajo y entonces, ay, mañana otra vez trabajo. Y cuando no tenemos trabajo, entonces te tocaría ir a buscar trabajo. Entonces, bendice lo que hoy tienes. Dale gracias a Dios por esa bendición. Y aprendamos a gozar eso que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y algo muy importante. Vamos al Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén.
Hoy el Señor nos está mostrando a través de su palabra que Él quiere bendecirnos, pero también en medio de esta bendición y en medio de este proceso, recuerda algo, hay unos obstáculos. Uno, descuidar la palabra de Dios para los que anotan. Dos, el pecado. Tenemos que ir organizando nuestras vidas. Amén. Porque queremos la bendición, pero no queremos ponernos en el orden de Dios. Apagamos al Espíritu Santo con nuestras acciones, con nuestras palabras. Ofendemos al Espíritu Santo. 4, la queja. 5, ingratitud y mala actitud. Son los obstáculos para nuestra bendición. ¿Te has quejado de lo que Dios te ha dado? ¿Estás esperando más? ¿Te sientes insatisfecho? Sí. Puedes pedir, pero alíñate, porque las cosas con Dios son un proceso y todo tiene su procedimiento. Te guste o no te guste, Dios no nos va a premiar si no estamos preparados para recibir la bendición. Él espera que tú y yo nos alineamos al propósito, a su plan divino, a su orden divino, y la bendición fluirá, la bendición vendrá. Pero tú y yo tenemos que aprender a que tenemos que cambiar nuestra actitud. Recuerda algo importante, las fuentes juntas son una continua provisión natural de recursos financieros, de abundancia y de crecimiento. Vamos a tener estas dos fuentes si tú y yo cambiamos nuestra actitud y nos colocamos en la línea con el Señor. AXA nos enseña que tenemos que tener una perspectiva diferente. El solo hecho de esta mujer nada más se habla en este pedacito, en esta parte, pero ella mostró humildad, mostró sabiduría, mostró gratitud. Y tú y yo tenemos que aprender a tener esto. ¿Qué queremos en nuestra vida? ¿Qué vamos a pedir si el Señor está dispuesto a darnos más? Pero también el Señor quiere que tú y yo nos alineemos al buen plan y al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y déjame decirte algo, ese desierto que tú estás viviendo en esta hora no es tu fin. Es un camino que te va a llevar al final. Tienes que saber cómo caminas por él. Amén. Iglesia, te invito a que te pongas sobre tus pies. Y allá el que nos esté viendo por primera vez o que haya venido por primera vez a esta casa, te invito a que hagamos una oración de fe. De pronto dirás, Señor, no te he conocido, no sé cómo llegar, no sé cómo pedir, pero quiero aprender, quiero conocerte. Hoy te invito a que hagas esta oración y que aceptes a Cristo en tu corazón. Que una vez que Él está en tu corazón, Él te va a ir guiando, enseñando. Amén. Iglesia, te invito a que me apoyes en oración por aquellos que están en este tiempo orando. Padre Celestial, en esta hora te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te ruego que perdones mis pecados, que limpies mi vida, que me transformes. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario por todos mis pecados, iniquidades, rebeliones. Que fuiste crucificado y que tu sangre me lava, me limpia, me restaura. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, te acepto como mi Salvador, reconociendo que resucitaste de entre los muertos y estás sentado a la diestra del Padre. Reconociendo que hoy que te acepto, tú vendrás a vivir en mí, Señor. Límpiame como tu posada, como tu casa, y haz de mí lo que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén. Ahí donde estás, si hiciste esta oración, déjame decirte, hay fiesta en el cielo. Cada vez que un pecador se arrepiente, los cielos están de fiesta, amén. Iglesia, y a ti te invito, no sé cuál sea tu desierto, cuál sea tu necesidad, no sé cuál es el recurso adicional que necesitas para esa bendición que Dios te ha dado. Te invito a que pases al frente, no mires a los que están al lado y vengas en humildad, diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy, Padre eterno, y me presento delante de ti con un corazón rendido, sabiendo que tú eres el dador de vida, Señor.
sabiendo que tú eres bueno, Señor. Señor, hoy me presento, Señor, en medio de este desierto que he estado pasando, Señor. No he sabido cómo pasarlo, Señor. De pronto me quejé por la aridez del terreno. De pronto me quejé por el sol. Me he quejado por muchas cosas, pero hoy, Señor, reconozco que en medio de este desierto estoy siendo bendecido, Señor. Hoy me rindo, Señor. Hoy reconozco que tu palabra es lumbrera, que me está reflejando cuáles han sido los obstáculos para llegar a donde quiero llegar. Te pido perdón por las veces que he sido egoísta, que he hecho solamente un pliego de peticiones, Señor, y nunca te he dado gracias. O si te las he dado de una manera muy simple. Hoy te pido que me ayudes a caminar en tu reino, Señor. Te ruego, Señor, que mi vida trascienda, que yo sea una antorcha encendida, un instrumento de bendición. Te pido que me bendigas para dar testimonio de lo que estás haciendo en mí, en mi casa, en mi familia, en mi sitio de trabajo. Te pido que me bendigas de una manera sobrenatural y que me levantes. Y daré testimonio de lo que tú estás haciendo, Señor. Pero también de lo que has hecho en mi hogar, de lo que has hecho en la vida de mis padres, de mi familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy he aprendido que tengo que hacer una oración con propósito. Una oración que no me limite nada más a mis necesidades personales, sino que vaya más allá, Señor. Hoy también te pido, Señor, que me ayudes a crecer, a ser un árbol fuerte, Señor, con raíces profundas, que dé fruto en tiempo, fuera de tiempo, y que otros puedan venir a cobijarse, Señor, a mi sombra, porque yo soy un árbol, Señor, inconmovible, Señor, de raíces, sembrado en fuentes de agua, para glorificar y bendecir a Dios y bendecir a todo el que se acerque a mí, Señor. Gracias. Gracias por ese propósito, Señor, que has puesto en mi vida. Gracias porque nací en medio de esta generación para impactar a los que me rodean, Señor. No fui un accidente, soy una bendición. Y te doy gracias. Gracias por esta semana que comienza, porque en tu nombre, Señor, declare sobre la semana de sus hijos, de su casa, de su familia. Declaro que esta semana es de bendición para mis hijos, para mi casa, para mi esposo, mi esposa. Declaro que esta es una semana de gozo, una semana de bendición, una semana de crecimiento, de milagros sobrenaturales y de tu protección divina, Señor. Que escudo haya alrededor nuestro y de mi familia, porque tu protección sobre mí, sobre los nuestros están diariamente. Gracias por tu amor, Señor. Derrama de ese amor líquido en mi vida y sumérgeme en el río de tu espíritu. Y ayúdame a avanzar, Señor. Ayúdame a crecer en ti. Y permíteme ver, Señor, esas fuentes, Señor, de arriba, esas fuentes de abajo, Señor. Y permíteme glorificar tu nombre, Señor, porque yo quiero más. Quiero más de tu presencia. Quiero más de tu espíritu. Quiero más de esas bendiciones que tienes para mí, para los míos. Que las compuertas de los cielos se abran, Señor, y no se cansen, no se cierren jamás. Que diariamente vea tu bendición sobre mí, sobre los míos y sobre los que me rodean, sobre tu casa y sobre mis hermanos. Te doy gracias, Señor. Gracias porque esta semana es una semana de bendición, de ver tu amor, tu presencia y tu favor inmerecido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso para el Señor. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de vosotros. Salúdense unos a otros. Que el Señor